Una una preguntita. Quisiera saber si ha compartido, el CIEP ha compartido las diapositivas, profesor, sí, porque no las veo acá en mi... Sí, las iban a subir en el aula virtual, todas las anteriores, y también está la grabación de la sesión, incluyendo también la información adicional por cada sesión. Voy a comunicarme con ellos, no te preocupes. Sí, porque no lo tengo acá en mi bandeja. Muchas gracias. Muy Ah, amable. ok. Ok. Bueno, continuando con la sesión, el día de hoy toca presupuesto por resultados. Bueno, básicamente el objetivo de la sesión es igual. ¿Por qué insisto con la gestión por procesos? Porque la gestión por procesos es la base del presupuesto por resultados. Es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Igualmente, la mejor estructura, o sea, la mejor organización que uno cree que está presentando no garantiza el éxito, ¿no? Pero una estructura equivocada sí garantiza el fracaso, ¿no? La base normativa sigue siendo la misma, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la misma que establece la Ley Marco del año 2002, como habíamos mencionado anteriormente. Luego, después de prácticamente 11 años, se establece como política la modernización de la gestión del Estado o gestión pública. Después, 5 años posteriormente, ya se declara el sistema administrativo de modernización de la gestión pública y también se establece su reglamento, ¿no? Entonces, es básicamente la base legal en la cual se sustenta prácticamente todo lo que estamos viendo actualmente y todas las reformas que se están haciendo en la gestión pública, ¿no? Como parte de esa modernización, ya habíamos visto en 2 sesiones anteriores, que todo radica básicamente en 5 pilares y 3 ejes, ¿no? Primer pilar, que es alineamiento de políticas públicas, planes, estrategias y operativos, el presupuesto para resultados, la gestión por procesos, servicio civil meritocrático y el sistema de información y seguimiento, ¿no? Pues, todo a través de 3 ejes de gobierno abierto, que básicamente es el tema de transparencia, acceso a la información, etcétera, ¿no? A través del gobierno electrónico, con el uso de las TICs para simplificar los pasos, acercarnos más hacia el ciudadano, y articulación interinstitucional, porque como el Estado es uno solo, tiene que encontrarse articulado, comunicado. Por eso es que en el año 2016, como parte de la política de simplificación y del plan de simplificación, en algunas entidades se dejaron de solicitar la copia de RENIEC, del DNI, perdón, porque supuestamente por el tema de interoperabilidad, cualquier entidad del Estado puede acceder al RENIEC, ¿no? Igualmente, es como haciendo recordar la política, lo que es este primer pilar, básicamente el primer pilar del ente rector es el plan, en lo que es referente al planeamiento estratégico, siendo el ente rector en todo lo que es modernización, la Secretaría de Gestión Pública. El segundo pilar es el presupuesto por resultados, justamente lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Donde el ente rector es el MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Esta forma parte del sistema administrativo de presupuesto público. Nuevamente estoy tocando el tercer pilar, gestión por procesos, que es lo que vimos en la sesión pasada, porque la base del presupuesto por resultados es la gestión por procesos, ¿no? Que nos permite identificar un proceso, diagramarlo, simplificarlo, mejorarlo. Y básicamente, ¿y cómo identifica un proceso? En virtud de las competencias de cada entidad, ¿no? O en el caso del gobierno central, su ley de organización y funciones, mientras que en los gobiernos regionales es la ley orgánica de gobiernos regionales, y en municipios o gobiernos locales la ley orgánica de municipalidades. Nosotros habíamos visto que el Estado funciona de esta manera, ¿no? Se articula la parte estratégica con la parte operativa a través de
de los procesos, que nos permite llegar de la situación en la que nos encontramos hasta la situación a la que queremos llegar, ¿no? Alineando los planes a nivel estratégico, no solamente a nivel nacional, sino también hacia nivel internacional, lo cual nos va a permitir, o lo que ha permitido que el país forme parte de algunos tratados de libre comercio, ¿no? Como el que hasta la fecha existen, ¿no? Y seguirán, y el Perú insiste en integrarse a esos tratados. A nivel operativo, como vimos abajo, el tema, cómo se articula la parte presupuestal, y cómo la gestión por procesos debería articular el tema presupuestal con justamente todos estos planes, ¿no? También identificamos que en la mayoría de presupuestos o planes estratégicos se elabora a nivel institucional, no se consideran los procesos, por lo tanto es difícil costear el gasto de manera exacta, ¿no? Y también cometemos el error también de no alinear los objetivos hacia los objetivos internacionales, ¿no? Solamente llegamos hasta el plan nacional, pero no lo alineamos hacia afuera, hacia el exterior. Eso básicamente es base para conseguir financiamiento de otros países, ¿no? Sin importar qué tipo de nivel de gobierno sea, ¿no? Ahora sí, yendo ya al tema de presupuesto por resultados. El tema de presupuesto por resultados es de manera general. Es la forma como debería funcionar el Estado a nivel presupuestal, ¿no? O sea, cuando uno elabora un plan operativo institucional, tiene que ir a enfocarse hacia el resultado, no sea el producto con lo que estamos actualmente. Por ejemplo, cuando uno formula el PIA, cuando uno ya sabe con cuánto presupuesto va a contar y elabora su plan operativo. Ese plan operativo debería estar, mejor dicho, ese presupuesto debe estar alineado a ese plan operativo. Generalmente eso no se realiza. Uno más que hace las estimaciones y distribuye de manera, distribuye ese presupuesto sin planificación, sin establecerlo, si ese presupuesto destinado va a permitir cerrar alguna brecha, cubrir alguna necesidad, mejorar los servicios que atendemos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es el presupuesto por resultados? Básicamente es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios, o sea, productos, y a resultados a favor de la población, con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. O sea, el presupuesto por resultados está enfocado al resultado, no al producto, con la condición de que esos resultados se puedan medir, no establecer resultados que al final es imposible medirlos, ¿no? Pero para eso tiene que haber un compromiso de la entidad, ¿no? Definir responsables, generar información y sobre todo rendir cuentas. Generalmente a nivel del gobierno central básicamente se está aplicando este tema, pero más adelante vamos a ver de qué forma, ¿no? A nivel de gobierno regional y local solamente se forma parte como componente, pero no se está implementando el presupuesto por resultados. ¿Qué es lo que nos permite el presupuesto por resultados? Básicamente, como lo señala allí, ¿no? Nos permite definir resultados vinculados a cambios que permiten solucionar problemas, pero generando compromisos. O sea, nos permite resolver problemas con la población, pero generando compromisos para alcanzarlos, ¿no? O sea, no solamente es decir, vamos a implementar la seguridad ciudadana, pero sin embargo no generamos un compromiso. O sea, simplemente lo establecemos básicamente como parte de una promesa, pero no se tiene un compromiso con plazos, con actas, etcétera, ¿no? También, ¿qué es lo que nos permite el presupuesto por resultados? Presupuestar productos que incidan en el logro del resultado. Por ejemplo, ¿no? A ver, comúnmente nosotros, cuando asignamos presupuesto para el área de trámite, decimos, vamos a asignarle tal cantidad de presupuesto. ¿Para qué? Para poder conseguir registrar 2.000 documentos. Eso no es un resultado, ¿no? Nosotros deberíamos asignar presupuesto a fin de señalar
en reducción de la atención de los trámites. Ese sí es un resultado. En cambio, o sea, el otro es asignar hacia productos que no me permiten dar resultados. Entonces, ¿qué es lo que me permite este PPR, como se le llama comúnmente? Asignar presupuesto a resultados que prácticamente la población está, ¿cómo se llama?, demandando. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno se va a hacer un trámite a alguna entidad y uno se demora en hacer trámites, en lugar de un trámite que normalmente dura 2 días, se demora 20, 30 días. ¿Cuál es la necesidad de la población? Justamente, si viene a la entidad a realizar un trámite es porque tiene una necesidad de ese resultado, de ese producto. Sin embargo, en las áreas de trámite o de plataforma de atención, ¿qué es lo que pone como indicador? El documento. ¿En qué se enfocan ellos? Básicamente en la mayor cantidad de registros anuales. ¿Cuál es su meta? Por ejemplo, ponen 1000 documentos recibidos por mes de partes. Eso no genera un valor. Y ese es el error que se comete. Entonces, el presupuesto por resultados me dice, eso no es lo que yo debo alcanzar. Yo debo asignar presupuesto al resultado. Si eso me va a dar un resultado, lo asigno. Si no, no. ¿Cuál sería el resultado en este caso? La reducción de plazos de atención de los trámites. Entonces, a eso se asigna el presupuesto, no al generar registros. También nos permite determinar responsables en el logro de los resultados. Eso también nos permite el presupuesto por resultado. También nos permite establecer mecanismos para generar información sobre los productos, ¿no? También nos permite evaluar los resultados a favor de la población, justamente lo que mencionaba. ¿Qué es lo que debo medir? La calidad de atención de un trámite. O sea, cuanto menos tiempo el ciudadano está en la entidad o le brindo de vía virtual, eso es lo que y si la persona no ha presentado ninguna queja, se ha obtenido ese documento de manera rápida, oportuna, entonces eso es lo que hay que medir. Usar la información para decidir en qué y cómo se va a gastar los recursos públicos. Eso también era un tema. ¿Se acuerdan que cuando establecíamos el marco lógico de qué, cómo, para determinar qué es lo que se va a hacer? Ese justamente en eso se enfoca el presupuesto por resultados. También lo que nos permite el presupuesto por resultados es introducir incentivos para promover a las entidades públicas para que puedan implementar el presupuesto por resultados. Un programa de incentivos que es conocido a nivel municipal es el tema del plan de incentivos para la mejora de la gestión municipal que se viene dando desde el año 2011. De una manera como para incentivar que los gobiernos locales implementen el presupuesto por resultados. Lamentablemente hasta la fecha es menos del 2% de gobiernos locales que están aplicando el presupuesto por resultados, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia del presupuesto por resultados? Es importante porque contribuye a la mejora de la calidad del gasto. O sea, esa es la importancia principal, ¿no? Contribuye con la mejora de la calidad del gasto. Y no estamos gastando el presupuesto de manera discriminada. Generalmente la mayoría de entidades, antes de fin de año, generalmente en noviembre, diciembre, ya no tienen presupuesto. Entonces, eso evidencia que no tiene una adecuada calidad del gasto. Es fácil identificar aquellas entidades en las cuales en los meses de noviembre y diciembre ya no cuentan con presupuesto. ¿Y qué es la solución más práctica que realizan? Hay que reducir personal. Esa es la mayoría de entidades realiza eso, cuando ese es el gran error. Y ahí uno se da cuenta que no se está realizando una correcta ejecución del gasto. ¿Por qué? Porque no se está presupuestando de manera correcta el presupuesto a gastar en el año fiscal. ¿Por qué? Porque no existe una planificación. Porque primero se establece con cuánto voy a tener y después se trata de incorporar las actividades a realizar el siguiente año de manera forzada. Ese es el gran error que se comete. ¿Qué niveles de gobierno participan en la implementación del presupuesto por resultados? Los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Entonces, básicamente el presupuesto por resultado, el centro es el ciudadano. El ciudadano es el centro de todo. Es el que va, como se dice,
obtener el resultado de todas las actividades y acciones que realiza la entidad. ¿Qué es lo que tiene qué es lo que nos ayuda el presupuesto por resultados? Identificar cuáles son los problemas del ciudadano, qué magnitud tienen sus problemas, qué servicios provee el Estado para resolverlos. El presupuesto por resultados nos permite evaluar el desempeño de las entidades para proveer estos servicios. Puedo ver cómo los distintos niveles de gobierno se articulan hacia los servicios que requieren el ciudadano. O sea, básicamente lo que antes mencionábamos en el marco lógico de la política, de la política nacional de modernización. El qué, cómo, cuándo. Se mantienen las mismas preguntas, qué, cuáles. O sea, esa es la idea del presupuesto por resultados, ¿no? Y primero identificar el problema, qué tan grave es el problema para priorizar, qué servicios del Estado están atendiendo dicha necesidad para ver si lo están atendiendo o no. Si lo están atendiendo, cómo, evalúo cómo se desempeña ese servicio que están brindando. Y también me permite identificar si se encuentran articulados en otros niveles de gobierno o no. Entonces, eso es lo que me permite el presupuesto por resultados. ¿Cuál es la finalidad? Asegurar que la población reciba los bienes y servicios que se requieran, pues, ¿no? Bajo las condiciones para construir su calidad de vida, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Asegurar que los bienes y servicios que las entidades o el Estado están proporcionando a las personas para satisfacer sus necesidades contribuyan a la mejora de la calidad de vida. Justamente lo que señalábamos en las primeras sesiones sobre cuál es el objeto, lo que señalaba la Constitución, cuál es el objeto del Estado hacia la población. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar en qué debo gastar, ¿no? En qué debo priorizar. O sea, me ayuda a elegir en dónde debo gastar el presupuesto, ¿no? A priorizar el gasto, como se dice en términos simplificados, ¿no? También permite que se impulse a los operadores gasten más eficientemente, o sea, a que las entidades del Estado puedan gastar el presupuesto de manera correcta y no que faltando un mes, noviembre y diciembre, ya me haya gastado todo el presupuesto, lo cual se evidencia que no estoy ejecutando correctamente el gasto. Con todo este tema de la presupuesto por resultados, lo que se busca es reformar el tema de la ejecución presupuestal y la atención de los servicios del Estado hacia el ciudadano. ¿Qué nos permite, qué es lo que busca esta reforma? O lo que buscó lo que en un primer momento buscaba, fortalecer la articulación territorial, consolidar los programas presupuestales vigentes, ampliando su cobertura si era necesario, ¿no? Pero con el enfoque por resultados, porque muchos programas presupuestales se han creado ya hace más de 10 años, pero con el enfoque del presupuesto por resultados, justamente se está buscando ampliar o mejorar esos programas a fin de que los resultados sean, ¿cómo se puede explicar? A ver, permitan satisfacer las necesidades de la población de manera adecuada y no solamente de manera temporal. Con esa reforma también se busca consolidar el uso de la información, o sea, básicamente el uso de las TIC, promover la difusión de resultados, ¿no? El impacto de esas intervenciones que en lo que en su primer momento no se publicitaba, no se mencionaba, no se tenía conocimiento. Y lo principal que se buscaba con esa reforma es enmarcar los programas presupuestales en los objetivos de la política nacional. Actualmente ya los programas presupuestales se encuentran enmarcados, pero en un inicio no estaba clara ¿cómo se dice? Se crearon básicamente para solucionar de manera rápida algunas necesidades que surgieron en los momentos en los cuales fueron implementados. Ya. ¿Cuáles son los instrumentos del presupuesto por resultados? Son básicamente 4. Los programas presupuestales, el seguimiento, las evaluaciones independientes y los incentivos a la gestión.
Cuando se creó esto del presupuesto por resultados, señaló que su implementación iba a ser progresiva, ¿no? Pero en realidad, el presupuesto por resultados, al verse que su implementación era muy difícil de implementar, se crearon programas presupuestales, que básicamente no es otra cosa que intervenciones de carácter temporal para cubrir alguna necesidad urgente, ¿no? Cuando debió haberse implementado en toda la gestión. Entonces, el Estado estableció, para no complicarse y con la gestión por procesos a nivel de todo el presupuesto, crearon este tema de los programas presupuestales, que es un instrumento más del presupuesto por resultados, porque hay que recordar que el presupuesto por resultado es una estrategia de gestión. En este caso, cuyos instrumentos van a ser los programas presupuestales. Después más adelante van a entender por qué señalo que el programa presupuestal es de carácter temporal. Programa presupuestal, este instrumento central que se creó como parte de la implementación del presupuesto por resultados, ¿no? Ojo, el programa presupuestal no es el presupuesto por resultados, es un instrumento. El presupuesto por resultados es lo que debió haberse aplicado en toda la formulación del plan operativo o de los planes estratégicos. Sin embargo, al ver la complejidad y ver que la mayor cantidad de entidades del Estado no tienen sus procesos implementados, identificados, es por esa razón que se crean los programas presupuestales, que de manera menor, o sea, no hay necesidad de integrar toda la entidad, se permite desarrollar. Por ejemplo, ¿qué es un programa presupuestal? Es la categoría que constituye un instrumento de presupuesto por resultados. Es una categoría que constituye un instrumento de presupuesto por resultados. O sea, los programas presupuestales son un instrumento más del presupuesto por resultados. En realidad, el presupuesto por resultados es la gestión por resultados o gestión por procesos. Pero como el Estado todavía no tiene implementado su gestión por procesos, es que creó como uno de los instrumentos de manera temporal y como solución práctica, la cual no nos lleva, por eso que el Estado se encuentra en esta situación, a solucionar los principales problemas al crear este tipo de programas presupuestales, ¿no? Y como mencioné antes, es una categoría que constituye un instrumento de presupuesto por resultados y que es una unidad de programación. O sea, es solamente una sola unidad. No es que toda la entidad no abarca toda la entidad, sino una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado específico. Exacto, o sea, es algo pequeño, no está aplicado a toda la entidad, pues es un programa presupuestal. Por ejemplo, ¿no? Al 2017, por ejemplo, acá hay una gráfica de los programas presupuestales que se han ido implementando con enfoque a resultados, ¿no? Al 2017 había 90 programas presupuestales en el marco del PPR, ¿no? Y si ven la gráfica, dice los recursos asignados a los programas presupuestales alcanzan el 71.2% del presupuesto, o sea, de 70.758 millones. Nuevamente, como se menciona, ¿no? El programa presupuestal no es un PPR, es un instrumento del PPR. El PPR es una estrategia de gestión pública. O sea, el presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública, cuyo uno de sus instrumentos es el programa presupuestal. ¿Por qué se creó el programa presupuestal? Fue la manera más fácil en la cual el Estado, al no poder implementar la gestión por procesos de manera adecuada y por la falta de conocimiento y de capacitación de los entes responsables de ese tema, no quedó otra que sacar programas presupuestales, ¿no? Pero como bajo un enfoque algo específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se creó el programa presupuestal de transporte terrestre. Esto es un ejemplo, ¿no?
donde básicamente dice qué se pretende lograr con el gasto público, el resultado específico, pues, ¿no? Magnitud del problema, básicamente abajo se señala el porcentaje de kilómetros de la red vial pavimentada del 2012, por ejemplo, había 55,60% de la red vial pavimentada. La meta era llegar al 2014 al 70%. Entonces, la magnitud del problema es que el 55% solamente está pavimentada, ¿no? ¿Cuál es el número 3? ¿Cuál es la causalidad sostenida lógica del PPR? O sea, básicamente, si se dan cuenta, esta ficha, muchos que han trabajado en la gestión pública han elaborado estas fichas. Entonces, este es básicamente un programa presupuestal existente, que es el programa presupuestal de transporte terrestre, realizado por el gobierno central a través del Ministerio de Transporte, ¿no? Actualmente existen 90. Otro instrumento es básicamente el seguimiento de los programas presupuestales, que no es otra cosa que el hacer seguimiento al desempeño de estos programas, ¿no? Ese es básicamente el resumen, o sea, recopilar información y ver cómo va, cuáles son los resultados de ese programa presupuestal, ¿no? Es un proceso continuo de recolección y análisis de información de desempeño. Eso es lo que básicamente se dedica. Sobre en qué medida un proyecto, programa o política está logrando los resultados previstos y cómo se están ejecutando. Eso es lo que básicamente es el seguimiento a ese programa. En un año fiscal, en 2 años, sea a través del plan operativo, el plan estratégico, etcétera, ¿no? ¿Y qué proporciona? Proporciona insumos para el EDEP, que no es otra cosa que las evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal, y los EI, que son las evaluaciones de impacto. Eso lo vamos a ver más adelante en lo que es evaluación. Entonces, básicamente, eso es lo que consiste el seguimiento de los programas, ¿no? Es recolectar información, analizar el desempeño de ese programa en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Dependiendo del plan operativo o estratégico que se encuentre enmarcado. A ver, ¿qué tipo de indicadores de seguimiento existen, ¿no? Básicamente el desempeño, que es por eso justamente se evalúa, se obtiene información de desempeño para posteriormente hacer seguimiento a través de los indicadores, ¿no? El indicador de desempeño, que es la medida de logro de los resultados esperados de un programa presupuestal, ¿no? Se ubica a nivel de productos y resultados, y es una medida relativa, o sea, básicamente es porcentaje, ratio, entre otros, lo que básicamente habíamos visto acá. Porcentaje, ¿no? Pueden haber más de un indicador de desempeño para resultados y productos, exactamente. Puede haber cantidad de indicadores de desempeño para resultados y productos. Por ejemplo, porcentaje de niños vacunados. Otro porcentaje puede ser, bajo el mismo enfoque, porcentaje de niños vacunados contra el COVID. O sea, de esa manera se mide, se determina un indicador de desempeño, ¿no? Ahora, indicador de producción física. Aquí sí es diferente. Es la unidad de medida de las cantidades de bienes y servicios provistos por una intervención pública. O sea, son los bienes y servicios que permiten que se realiza en una determinada intervención. Por ejemplo, ¿no? El tema de persona capacitada, niño vacunado, etcétera, ¿no? En persona capacitada, ¿qué servicio se brinda? Básicamente el servicio de capacitación. En el tema de niños vacunados, es un bien, o sea, básicamente la vacuna. Y se ubica a nivel de producto y actividades, pero solamente tienen un solo indicador de producción física. Esa es la diferencia con el indicador de desempeño, que se maneja a nivel de porcentajes, ¿no? Mientras que ratios, etcétera, mientras que el de producción física solamente se determina uno.
¿no? Entonces, básicamente las entidades responsables de los programas presupuestales utilizan información sobre indicadores de desempeño. A partir de registros administrativos de las entidades, las estimaciones. Por ejemplo, ¿no? El INEI es una fuente, es una fuente de información nacional validada, que es la que utilizamos generalmente para elaborar o determinar indicadores de desempeño, que está básicamente implementado por sector. Hay indicadores por pobreza, por personas vulnerables, etcétera, cuya información ellos las obtienen a través de encuestas, estudios, censos, etcétera, ¿no? Ahora, el MEF también difunde y publica esa información en su portal institucional, y básicamente muchos sectores, transporte, educación, etcétera, difunden esa información. Igual los gobiernos regionales y locales a través de sus memorias anuales entregan esa información, ¿no? O sea, esa información de la cual las entidades que son responsables de los programas presupuestarios la obtienen básicamente de otras entidades, como el caso del INEI, ¿no? Evaluaciones independientes. Meramente como señalé anteriormente. Las evaluaciones que se implementan como parte de los programas, de la implementación de programas presupuestales, que es un instrumento de presupuesto por resultados, son las mismas que hemos señalado anteriormente en las sesiones anteriores en el tema de planeamiento estratégico, ¿no? Lo mismo se aplica, pero a menor escala en un programa presupuestal. ¿Qué es lo que me dice? Consiste en el análisis sistemático y objetivo de un programa político. Sabemos que el Estado presenta una evaluación sistemática. Entonces, la única diferencia es que se enfoca a un programa o una sola política. No lo ve como cosa. Como no se tiene implementada la gestión por procesos, no se puede medir todavía de manera sistémica todo el Estado. Por eso es que se crearon este tema de programas presupuestales enfocados por su nivel de priorización a cubrir una necesidad urgente. Pero el criterio de evaluación es el mismo que se establece para evaluar los indicadores de gestión que tienen los planes estratégicos, ¿no? Estas evaluaciones contribuyen a mejorar la asignación de recursos. Obviamente, o sea, todo tiene que ser medible, ¿no? Si yo evalúo si se llegó al resultado, entonces ese programa está cumpliendo con su finalidad, ¿no? Y entonces se permitiría, pues se podría señalar, como está obteniendo resultados, debe continuar el programa presupuestal. La idea es que se pongan metas, o sea, no mantener metas bajas, que es lo que actualmente algunos programas presentan, ¿no? Se ponen metas que son tan bajas que es fácil llegar al año, por lo cual siempre la continuidad de ese programa va a ser de todas maneras. Por eso es lo ideal, es la gestión por procesos, simplemente la gestión por procesos, la que nos va a permitir evaluar el resultado, que es justamente la base del programa presupuestal. Las evaluaciones se pueden integrar al proceso presupuestario a través de, sí, o sea, todas las evaluaciones se pueden integrar al proceso presupuestario, es lo que debería hacerse. Solo que a la fecha no se integran, o sea, no se pueden integrar. ¿Y cómo se van a integrar? Con un informe con recomendaciones de mejoras de asignación de gasto. O sea, las áreas responsables de evaluar y medir el programa presupuestal deberías decirle a la alta dirección que se puedan asignar mayor tipo de gasto para implementar mejoras, si es que el resultado obtenido hasta el momento permite
mitigar la necesidad cubierta por ese programa. Elaboración y firma de una matriz de compromisos de mejora del diseño y gestión de la intervención entre el MEF y la entidad evaluada. Muchas entidades tienen miedo de implementar básicamente el programa presupuestal. Por eso sí, a nivel local es muy difícil que se encuentre una municipalidad que haya implementado un programa presupuestal a nivel local. A nivel regional tampoco. Básicamente, si se dan cuenta, son programas presupuestales se encuentran a nivel del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales se integran a ese programa presupuestal, ¿no? Luego, integración de recomendaciones y nivel de cumplimiento de los compromisos. Bueno, obviamente, si se firma la matriz de compromiso con el MEF, el tema es integrar las recomendaciones y el nivel de cumplimiento de compromisos en el ciclo presupuestario, o sea, ya incorporarlo al presupuesto en la fase de programación y formulación, o sea, a la hora de elaborar. Ese es un tema, por ejemplo, ¿no? Si el presupuesto por resultados se implementara de manera total en la formulación del presupuesto, obviamente que tendríamos que conocer a detalle hasta el segundo nivel los procesos. Pero entonces el Estado, a fin de al darse cuenta de esa dificultad, creó los programas presupuestales para que cada entidad identifique una necesidad urgente y cree un programa presupuestal. O sea, a nivel local no existe eso actualmente. Por lo tanto, es difícil que se vea en la formulación de su presupuesto algún programa presupuestal a implementar o a formular. Mientras que, por ejemplo, el MIDIS presenta la mayor cantidad de programas presupuestales. Transporte también. Por ejemplo, el programa presupuestal transporte terrestre se creó en base al compromiso, de la matriz de compromiso que se firmó entre el MEF y el Ministerio de Transporte. Y a la fecha, ese programa presupuestal ha logrado los resultados que en su momento habían surgido como base de la necesidad. Entonces, para poder implementar un programa presupuestal tiene que haber una decisión de mejora de asignación del gasto. O sea, tiene que haber un compromiso. La entidad con el MEF, tiene que comprometerse a mejorar la asignación del gasto. Ojo, primero estamos hablando de asignación, pero no estamos hablando de ejecución. O sea, de asignar. Para eso, tiene que implementarse más el compromiso. Tiene que firmarse el compromiso para poder implementar el programa presupuestal, que básicamente no es otra cosa que saber cómo lo voy a hacer, qué debo hacer, cuándo lo voy a hacer y cuándo. ¿Se acuerdan en el marco lógico de la política de modernización? El qué, con qué, todo, básicamente es lo mismo. Ahí es donde radica, ¿no? El EDEP, que son las evaluaciones las evaluaciones que se tienen que implementar como parte de un instrumento de presupuesto por resultados, ¿no? ¿Qué identifico ahí? Porque es la parte del diseño. Deficiencias en el diseño y cuellos de botella en la implementación. En esa etapa me permite identificar las deficiencias en el diseño. Si existe un programa presupuestal vigente, ahí tengo que identificar cuáles han sido las deficiencias en el diseño y sus cuellos de botella. Me permite identificar componentes más efectivos y grupos poblacionales. O sea, el qué. Ven la relación cómo, me permite definir las deficiencias. El qué, identificar los componentes, ¿no? En la etapa de impacto, me permite identificar impactos en el corto, mediano y largo plazo. Valorar el impacto del programa costo-beneficio y costo-efectividad, o sea, cuándo y el cuánto. Y la atribución de las políticas públicas en el logro del resultado. O sea, básicamente, cuando la entidad toma la decisión de la mejora en la asignación de gastos, donde junto con el MEF firman ese compromiso, ¿no? Esa matriz de compromiso.
¿Para qué? Para poder mejorar el gasto. Entonces, básicamente, la lógica es el cómo, qué, cuándo y cuándo. El cuánto es la asignación correcta del presupuesto, ¿no? Y esta es la manera como se integran las evaluaciones en el proceso presupuestario, ¿no? Y básicamente, en la terminación de la asignación presupuestaria multianual es donde se integra las recomendaciones de las evaluaciones independientes, que justamente es un instrumento del presupuesto por resultados, ¿no? Este es básicamente, proceso presupuestario normal, donde en rojo se muestra en qué parte donde se realizan las evaluaciones. Las evaluaciones independientes, en virtud de haber tomado la decisión de formular un programa presupuestal bajo una necesidad urgente, ¿no? El gran problema es que los gobiernos locales no identifican cuál es una necesidad urgente para determinar un programa presupuestal, a pesar de que sus competencias están bien definidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Y que son competencias exclusivas, ¿no? Lo que consiste las evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal, lo que son EDEP. Aquí básicamente se enfoca a la parte del diseño, ¿no? A la parte inicial de la formulación del presupuesto, ¿no? O del programa presupuestal, ¿no? En este caso, el programa presupuestal. Porque como la salida generada por la salida del Estado para solucionar ese problema de implementación a nivel de la formulación presupuestal fue crear programas presupuestales focalizados a alguna necesidad, ¿no? Entonces, el EDEP, que no es otra cosa que la evaluación de diseño y ejecución presupuestal, es donde justamente es esta parte de acá, en la cual me va a determinar el cómo y el qué en la gestión de ese programa presupuestal, ¿no? Si se dan cuenta, ahí básicamente la gestión que abarca insumos, actividades y productos, ¿no? Se enfoca al análisis de la lógica del diseño, básicamente, cómo voy a diseñar ese programa presupuestal. Se enfoca básicamente en la implementación y desempeño, ¿no? Ahí dice eficiencia, eficacia, calidad en la entrega de bienes y servicios. Pero como mencioné anteriormente, ¿no? Para implementar un programa presupuestal debe existir un compromiso con el MEF. Cualquier entidad del Estado puede implementar un programa presupuestal, pero siempre de la mano con el MEF, firmando un compromiso. Entonces el MEF va a determinar y los va a ayudar a que sea gobierno local, regional o gobierno central, implemente un programa presupuestal. Actualmente los programas presupuestales vigentes en su mayoría son del gobierno central, son de algún tipo de sector. Entonces las evaluaciones independientes, que tienen dos tipos de evaluaciones, los EDEP y los EI. EDEP, que son las evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal. Y las EI son las evaluaciones de impacto. Un ejemplo, por ejemplo, de evaluación de diseño y ejecución presupuestal de algún programa presupuestal vigente. Aquí les muestro unos ejemplos, por ejemplo, ¿no? El programa de mantenimiento de locales escolares. Esta es la intervención evaluada. Su resultado se encontró la necesidad de aplicar un censo de infraestructura escolar. El uso se realizó el primer censo nacional de infraestructura educativa, ¿no? Otro es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, Juntos, programa Juntos, ¿no? El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, el Programa de Conservación de Áreas Naturales. Esos son programas presupuestales, ¿no? Cuya evaluación de diseño y ejecución presupuestal aplican, ¿no? Por eso se llama el EDEP del programa. Ahí aplican
evaluaciones de diseño y ejecución presupuestaria. Las evaluaciones de impacto es la que miden básicamente los resultados, ¿no? Permiten estimar cuál es el logro o impacto atribuible al programa. Aquí responde a preguntas como si la política funciona, cuál es la magnitud del impacto, qué intervenciones de productos son más efectivos, ¿no? Ahí básicamente se ve el resultado final e intermedios en virtud de los productos generados en ese programa presupuestal, ¿no? Si se dan cuenta, esto es básicamente la gestión por procesos. Por eso que presupuesto por resultados no es otra cosa que gestión por resultados o gestión por procesos. Dentro de ejemplo de evaluaciones de impacto está el programa nutricional, el programa articulado nutricional, donde se evalúan los resultados de los impactos significativos en la reducción de la nutrición crónica infantil en caso de ese programa, ¿no? Los resultados permitieron validar la importante asignación de recursos al programa presupuestal. Esas evaluaciones de impacto permiten básicamente evaluar si se asigna más, menos o se mantiene el programa presupuestal. El EDEC básicamente se enfoca en el diseño del programa, ¿no? Cómo se está llevando la gestión de ese programa presupuestal. Y las evaluaciones de impacto me permiten ver el resultado, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el EDEP, que yo evalúo la gestión en sí del programa presupuestal, y las evaluaciones de impacto que yo evalúo el resultado de ese programa presupuestal, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de un programa y de evaluación realizada es este de acá, ¿no? Con el de CUNAMás, que pertenece al sector de desarrollo e inclusión social. Ahí básicamente es un ejemplo, ¿no? Pregunta de evaluación. Si fuera un EDEP, o sea, la evaluación de diseño, ¿cuál fue el grado de cobertura de la población priorizada por el programa en sus primeras etapas de implementación? Justamente estoy evaluando el diseño y la ejecución presupuestaria. ¿Cuál fue el nivel de calidad de las visitas que brindó el programa? Pero si lo evaluara a nivel de impacto, sería cuál fue el efecto del programa CUNAMás sobre el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. O sea, es diferente. Al lado derecho se ven los resultados. Cuando son los resultados de impacto y cuáles son los resultados de evaluación de diseño, ¿no? En el EDEP, en la evaluación de diseño, básicamente el resultado es la implementación a nivel nacional de los programas se enfrentó grandes desafíos, ¿no? Se habla sobre la implementación del programa. Sobre los resultados, los impactos se incrementan cuando la muestra concentra en los niños que recibieron más visitas por parte del programa, ¿no? O sea, es diferente. Y las recomendaciones que básicamente se van a todo nivel, ¿no? Pues es un ejemplo de cómo se aplica el tema de la evaluación independiente, como que se llama. Se llama independiente porque se ha enfocado solamente el programa. Luego viene el otro que es incentivos a la gestión. Básicamente este programa de incentivos a la mejora de la gestión es a nivel municipal lo que comúnmente se está aplicando, ¿no? El programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, ¿no? Que es una transferencia condicional de recursos financieros adicionales a todos los gobiernos locales. Desde el año 2011 prácticamente existe el plan de incentivos, ya de manera, ¿cómo se dice? Integral. Había antes 2 planes de incentivos, ahora existe solamente uno, desde el 2012. Básicamente, anualmente, todos los que trabajan en el gobierno local se asignan metas de plan de incentivos y los municipios tienen que ir cumpliendo las metas. Si cumplen todas las metas, se evalúa básicamente semestralmente. Si cumplen todas las metas, tienen un bono adicional, ¿no? Ahora, conforme han ido pasando los años, la mayoría de gobiernos locales cumplen la totalidad de las metas. En el año 2012 eran muy pocos los que cumplían todas las metas, ¿no?
Entonces, por eso que los pocos municipios que cumplían las metas recibían un bono adicional de aquellas metas que no cumplían los otros municipios. Por eso a veces había municipios que recibían hasta 20 millones por el plan de incentivos, que un año recibió esa cantidad, que era el doble de su presupuesto que normalmente recibían. El gran problema de este plan de incentivos, si bien es cierto a nivel de resultados, pero desde el punto de vista del EDEP, de la evaluación de diseño y ejecución presupuestaria, está dando resultados, pero a través de la evaluación de impacto, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año desde que apareció la meta, que te dan un plan, una meta, por cumplir la meta en el tema de inversiones, generalmente la mayoría de entidades comenzaron a hacer su gasto de inversión en diferentes proyectos que ni siquiera se obtenía un resultado o beneficiaba a la población. Sin embargo, por llegar a un porcentaje de 80% de inversiones, 90% de inversiones, ya se cumplía la meta. El mínimo era 75%. Sin embargo, ese gasto de inversiones no tenían un resultado adecuado, o sea, no garantizaba que satisfacía una necesidad. Sin embargo, muchos municipios cumplieron con esa meta. Y se cumplió con el plan de incentivos, por lo tanto se le transfirió los recursos por haber cumplido la meta, pero sin embargo, el gran problema de estos programas presupuestarios, este programa de incentivos, es que no se evalúa el impacto, se evalúa simplemente el diseño y ejecución presupuestal. Es el gran, o sea, a los municipios les conviene que exista ese programa de incentivos, sin embargo, no se está obteniendo los resultados para los cuales fueron creados, ¿no? Ese es el gran problema del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Acá hay un ejemplo, pues, ¿no? En el año 2016, por ejemplo, el programa de incentivos municipales estuvo enfocado en sanidad animal y vegetal, mejora del gasto social, seguridad ciudadana, inversión en infraestructura básica, autosostenibilidad, etc., ¿no? Durante la pandemia, se redujo al tema de mantener el tema de la seguridad en los mercados, el tema de la entrega de las canastas. Se hubieron básicamente 3 metas, ¿no? Entonces, sin embargo, no se está evaluando el resultado el impacto, o sea, los resultados de esas metas, ¿no? Es por eso que los programas de incentivos a la mejora de gestión no están dando los resultados, sin embargo, presupuestalmente sí está beneficiando al gobierno local, ¿no? Básicamente, esto es lo que conforma en lo que está basado el presupuesto por resultados, ¿no? Básicamente, en su implementación no ha sido total. Es difícil implementar el presupuesto por resultados en el Estado, en virtud que básicamente depende del nivel de avance de la gestión por procesos o gestión por resultados. Y como medio y como una manera rápida y una salida rápida, el Estado creó los programas presupuestales, ¿no? Con la finalidad de dar una atención inmediata a alguna necesidad urgente o priorizada por el Estado, ¿no? Que surge en virtud de una política pública, que puede ser otro por una necesidad urgente, pero que en realidad no implementa el presupuesto por el resultado en toda la gestión, solamente en una intervención específica, ¿no? Entonces se crea un programa presupuestal, donde en ese programa presupuestal de manera específica y pequeña aplica el presupuesto por resultados a través de este instrumento que es el programa presupuestal. Esa es la gran debilidad que tiene el Estado en la implementación del presupuesto por resultados. No se está implementando de manera adecuada, ni siquiera en todos los niveles de gobierno, ¿no?
solamente se está tapando esa deficiencia a través de programas presupuestales, que al año 2017 existían 90 programas presupuestales y conforme ha ido pasando el tiempo y por la pandemia han ido surgiendo otros programas presupuestales, ¿no? Pero es una salida, o sea, tengamos claro eso, que la implementación del instrumento de programa presupuestal o un programa presupuestal es una salida para implementar el presupuesto por resultados, ¿no? Es una salida específica, es una priorización, o sea, lo que me está diciendo, si tienes una necesidad urgente y que lamentablemente no la puedes, no puedes implementar a nivel de tu presupuesto o a nivel institucional, crea un programa presupuestal, establece una matriz de compromisos y coordina con el Ministerio de Economía para que vea si tu propuesta de programa presupuestal es el correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que consiste el presupuesto por resultados, ¿no? Que no es otra cosa que la gestión por resultados o gestión por procesos. Y que en virtud que no se puede implementar a la fecha de manera correcta y su totalidad en el Estado, surgieron como una necesidad, como parte de esos instrumentos de la gestión del presupuesto por resultados, los programas presupuestales. Los incentivos a la gestión, el seguimiento y la evaluación. Todos enmarcados dentro del programa presupuestal. Así de sencillo es el tema de presupuesto por resultados. La base es el proceso. Para poder implementar el tema de presupuesto por resultados o de programas presupuestales, porque en lugar de salir normativa y directiva de la implementación del presupuesto por resultados, el Estado saca, o el Ministerio de Economía como ente rector, saca una directiva para la formulación de programas presupuestales. Ya, desde allí ya estamos, ¿cómo se dice? Formalizando el uso del programa presupuestal y no de implementar el presupuesto por resultados, solamente tapar nuestro hueco o nuestro déficit a través de un programa presupuestal. Para eso surge o se establece, se publica la directiva para los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. O sea, ¿qué es lo que dicen? Que ahora los programas presupuestales que vigentes y los que se formulen tienen que estar enmarcados dentro del presupuesto por resultados. Entonces, la mayoría de programas presupuestales existentes anteriores a la implementación del presupuesto por resultados tuvieron que adaptarse y para eso se utilizó el EDEP, la evaluación de diseño y ejecución presupuestal. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál es la metodología de esta directiva? ¿Cómo me dice debo implementar un programa presupuestal? La directiva me señala como orientación metodológica que debo primero ver cuál es el resultado final, hacia dónde voy, ¿no? O sea, qué es lo que quiero, cuál es lo que necesito cubrir, ¿no? Entonces, el resultado final, básicamente, en temas conceptuales, es el cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, ¿no? Corresponde a un objetivo de política nacional. Cabe señalar que el logro del resultado final, si bien se asocia a avances en las metas o los programas presupuestales relacionados al mismo, su logro no es enteramente atribuible a estos, ¿no? O sea, básicamente nos está diciendo lo que cuando en la sesión de articulación en lo estratégico con lo operativo, esto vendría a ser la visión, ¿no? Hacia dónde, cuál es el resultado final de aplicar este programa presupuestal. ¿El resultado específico cuál es? Cuando se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, la cual a su vez contribuye al logro de un resultado final. Exacto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que el índice de mortalidad de niños, que como resultado final se reduzca a, por ejemplo, así estoy diciendo al aire, de 10% a 5%,
un resultado específico es el porcentaje de niños que son vacunados contra la influenza. Ese es un resultado específico. Y el resultado final es reducir el índice de mortalidad de niños, ¿no? Por afecciones respiratorias. Pero el específico es el porcentaje de vacunados, ¿no? Entonces es lo que básicamente me dice la orientación metodológica, ¿no? ¿Y qué es lo que ese es el resultado que busco? Tengo que asociarlo a un objetivo de política pública, ¿no? Que ese va a ser el resultado final. O sea, el resultado final básicamente es el que está asociado a una política pública, ¿no? Y el resultado específico es básicamente el programa que me va a permitir llegar a ese resultado final que es la política pública, ¿no? O sea, esa es básicamente la lógica que nos dice la orientación metodológica de esta directiva para la implementación de programas presupuestales bajo el marco del presupuesto por resultados. Identifico a dónde quiero llegar, mi resultado final, con qué política pública puedo alinearlo, integrarlo, y crear mi programa o el resultado específico que me permita llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, como ya tengo eso identificado, ya tengo mi resultado final, ya tengo mi resultado específico básicamente, que le permite determinar el nombre del programa, el resultado específico, comienzo a dotar información general a ese programa presupuestal. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el contenido mínimo de un programa presupuestal? ¿Qué es lo que debería mostrar, ¿no? La secuencia de pasos para el diseño de un programa presupuestal, los contenidos de la matriz lógica para el diseño, los elementos para el seguimiento de resultados, o sea, cómo lo voy a medir, y las definiciones contenidas en el anexo 1 de la directiva de programas presupuestales. Básicamente, eso es lo que contiene un programa presupuestal, ¿no? Los pasos para el diseño, el que contiene la matriz lógica de diseño, los elementos de seguimiento, y aquí todas aquellas definiciones contenidas en el anexo 1. Básicamente son los instrumentos que mostré en un inicio en ese gráfico que consolidan el programa presupuestal. ¿Qué coloco en datos generales? El nombre del programa presupuestal, el tipo de diseño propuesto, ¿no? Revisión, modificación, rediseño y nuevo. Pues lo que tengo que ver qué tipo de diseño voy a hacer, ¿no? Si voy a revisar alguno que ya existe, lo voy a modificar o lo voy a diseñar o voy a crear uno nuevo, ¿no? ¿Cuál va a ser la entidad rectora del programa presupuestal? Actualmente, como mencioné en un inicio, la mayoría de programas presupuestales los maneja el gobierno central, ¿no? Por eso dice entidad rectora del programa presupuestal, que señala cuál es la entidad rectora, ¿no? El responsable técnico del programa presupuestal, siempre tiene que haber un responsable técnico de la implementación de ese programa presupuestal. El coordinador de seguimiento y evaluación es el que va a encargarse de ver los resultados de ese programa presupuestal. Y el coordinador territorial, que es el que va a coordinar en los 3 niveles de gobierno: central, regional y local, ¿no? O sea, o nacional, regional y local. Eso es todo lo que tiene que contener el nombre de este programa, los datos generales del programa presupuestal. Teniendo esa información, me voy al diagnóstico, porque tengo que ver por qué razón voy a crear ese programa presupuestal. ¿Qué es lo que me ha conllevado a crearlo? ¿En virtud de qué? Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Identifico el problema específico. Entonces, un problema específico es una brecha de atención. Básicamente una brecha que tengo o necesidad que voy a cubrir, ¿no? Que justamente lo que dice acá, que se espera resolver con el programa presupuestal, ¿no? Es una brecha de atención o necesidad identificada de una población que se espera resolver con el programa presupuestal. Si se dan cuenta, eso a nivel institucional es lo mismo que lo que habíamos mencionado en el alineamiento estratégico y operativo, ¿no? A través de la gestión por procesos en las 2 sesiones anteriores. Simplemente que como no se tiene eso desarrollado, se crean los programas presupuestales para que hacerlo de manera específica a una necesidad específica, ¿no?
Luego, es expresado como una condición negativa en la población y en términos de su magnitud, relevancia, persistencia, temporalidad y grupo poblacional. Debe ser cuantificable. O sea, siempre hay que expresarlo en negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El porcentaje de niños que no cuentan con, o mejor dicho, el porcentaje de niños que no cuentan con educación inicial, que no cuentan, ya está en negativo, ¿no? Esa es la manera en cómo se debe expresar, ¿no? Y es cuantificable, justamente, porque está hablando del porcentaje. Los problemas se identifican en el marco de las competencias sobre las que tiene rectoría la entidad que formula el presupuesto, el programa presupuestal, perdón. Exacto. Por ejemplo, en este tema que puse de ejemplo, ¿no? El porcentaje de niños que no cuentan con educación inicial, obviamente que el programa presupuestal va a estar dentro del sector de educación, dentro del Ministerio de Educación o alguna de sus entidades descentralizadas o OPDs, ¿no? Dentro del tema municipal, el tema municipal básicamente está enfocado en el tema de limpieza pública, ¿no? Que es una competencia, pero sin embargo no existe ningún programa presupuestal de limpieza pública que una municipal haya implementado o haya intentado coordinar con el MES para implementar ese programa presupuestal dentro de su, de su localidad, ¿no? A pesar que forma parte de su competencia, el tema de limpieza pública no forma parte, no es una competencia que sea compartida con un gobierno regional o central, sino es una competencia exclusiva de la municipalidad, del gobierno local, ¿no? Eso es lo que me dice. Primero identificar el problema específico y me dice bajo qué términos, ¿no? Primero que me permita, primero que ese problema es una brecha de atención o necesidad de una población específica y que el programa presupuestal va a resolver. Debe ser expresado en condición negativa, como mencionaba, y que debe estar dentro del marco de las competencias. No voy a, yo como si fuera una municipalidad, no voy a implementar un programa presupuestal de educación, obviamente que no, porque no es mi competencia, ¿no? Luego, después que identifico el problema específico, identifico y cuantifico la población, ¿no? La población potencial es aquella que presenta el problema específico, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, en este caso, con el ejemplo anterior que di sobre los niños, esa es la población potencial, los niños. Ahora, si yo digo niños que sufren de anemia, es una población potencial, es mucho más específico, ¿no? Ahora, no toda la población que presenta el problema recibirá la intervención. Se establecen criterios para identificar quién necesariamente la necesita. Exacto. Por ejemplo, no digo los niños que no, el porcentaje de niños que presentan anemia, por ejemplo, pero priorizo a aquellos que son de 3 a 6 años, ¿no? O puedo también determinar que sean de 6 a 8 años. Todo va a depender del índice de mortalidad de esos niños. O sea, eso me va a permitir priorizar. Y esa información la voy a obtener de qué fuente? Del INEI, del sector salud, del MIDIS, etcétera, porque también hay que identificar si son personas vulnerables o si tiene algún tipo de situación de pobreza que me teme que esos indicadores me va a permitir también definir y priorizar hacia qué población objetivo voy a ir, porque no todas, como señala la regla para el diagnóstico, identificar y cuantificar la población, voy a utilizar, ¿no? Si bien es cierto, digo, los niños que sufren anemia, pero especifico, ¿no? Que sean de 6 a 10 años y que vivan que sean personas vulnerables o con discapacidad y que sean de pobreza extrema. Entonces ya estoy estoy priorizando la población. La población objetivo es aquella sobre la que se observa el cambio esperado del programa, resulta de la aplicación de los criterios de focalización, justamente al ejemplo que he dado, ¿no? A través de estos indicadores que me dan y que tomo de otras entidades, justamente lo que decía al inicio, ¿no? Del INEI, de los diferentes sectores, por ejemplo, del sector salud, del MIDI, para poder implementar mi programa presupuestal. Por ejemplo, el pensión 65. Obviamente, para determinar que sea 65, ha sido por algo, ¿no? Primero, porque son personas vulnerables.
Segundo, porque a partir de 65 años hacia adelante ya son adultos mayores. O sea, estoy enfocando personas vulnerables, pero adulto mayor, ¿no? Y aquellos que no tienen ningún tipo de seguro. O sea, ya voy básicamente con mi criterio de focalización, determinar mi población objetiva. O sea, el programa y Pensión 65 está enfocado a cubrir una determinada necesidad. Y de esa manera es como se ha creado ese programa. Siguiendo con el tema de la directiva y cómo formulo un programa presupuestal y como parte del diagnóstico, identifico cuáles son las causas del problema. Ahí es donde elaboro mi árbol causa, mis árboles de causas, ¿no? Causa y efecto basado en dos temas, investigaciones sobre el problema y sus factores relacionados, o sea, el análisis de causalidad, ¿no? Determino un modelo conceptual existente, o sea, sobre el tema, determino un modelo conceptual, ¿no? Defino una estructura validada y que corresponde a un conjunto de conocimientos de carácter académico. O sea, básicamente, en estos temas, el modelo conceptual es básicamente, se desprende de algo ya existente, ¿no? Casi como mostré en el ejemplo anterior sobre el tema de Pensión 65, cómo se llegó a ese tema, a ese modelo conceptual. De esa misma manera se determina cuál ha sido la causa de que yo haya determinado que sea Pensión 65 para personas de 65 para arriba. Porque al identificar el problema son ellos las personas con mayor índice de vulnerabilidad. ¿Y por qué razón? Porque primero, o porque sus hijos los abandonan, porque no tienen seguro, no tienen recursos, etc. ¿no? Y en virtud de eso se arma el árbol de causas, o de causa y efecto, pues, ¿no? Para poder elaborar mi modelo conceptual. Para cada causa que yo identifico, o sea, mi árbol de causas, yo debo primero describir la relación causal, o sea, cómo se relaciona esa causa con la población que es ya focalizada, que tiene el problema a satisfacer a través de este programa presupuestal, ¿no? Tengo que ver la magnitud de la causa, para eso tengo que generar datos o conseguir datos, sea a través de los diferentes sectores que me va a permitir dar esa información por el tipo de causalidad a través del NEI, y si no encuentro, genero yo a través de encuestas, entrevistas, genero mi propia fuente de información, ¿no? Entonces, eso es lo que eso me va a permitir determinar la magnitud de la causa, ¿no? Los atributos de la causa, también tengo que señalarlo, ¿no? Puede ser que el árbol de causas tenga 7, 8 causas, puede tener 2, pero tengo que también los atributos de esa causa. La evidencia que justifique la relación de la causalidad respectiva. O sea, tengo que sustentar que esa causa forma parte del problema o genera ese problema, ¿no? No puedo yo decir que la población tiene, simplemente tiene el problema de la anemia, pero no sé cómo no sé cómo se ha causado que los niños de 6 a 8 años en la sierra sufran de anemia, ¿no? O en los conos sufran de anemia. ¿Cuál es la causa? Básicamente porque viven en zonas o no cuentan con los recursos necesarios para poder alimentarse de manera adecuada. ¿Por qué? Porque de repente viven en una zona de extrema pobreza y cómo se determina una zona de pobreza, básicamente por tema monetario o por un tema de servicios. Ahí hay que determinar cuál es la causa, ¿no? Por temas monetarios, porque de repente no tienen los ingresos necesarios, pero eso no significa que sea pobre. Una persona que no trabajan, pero viven en zonas residenciales. Entonces, ¿qué otro indicador de pobreza también se tiene? El tema de aquellos que no cuentan con servicios básicos de agua y desagüe. Es otro indicador de pobreza. Entonces, eso es lo que me permite, lo que tengo que identificar por cada causa en la parte de diagnóstico. Una vez que ya tengo el problema identificado, sus causas, la población focalizada, comienzo a hacer el diseño del programa presupuestal, ¿no?
como en un primer momento nos decían, identifico el resultado final, luego el resultado específico, ¿no? Entonces, el resultado específico es el cambio que se busca alcanzar. O sea, el resultado final es básicamente lo que está alineado al objetivo de la política pública, y el resultado específico es básicamente el programa, o sea, básicamente el programa presupuestal que va a permitir, a través del resultado específico, cubrir una parte del resultado final, llegar al resultado final, ¿no? Por eso acá me dice básicamente, el resultado específico es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. Justamente lo que habíamos mencionado, la orientación metodológica. El resultado específico va a contribuir con el resultado final. Se deriva del problema identificado y se define como un cambio cuantificable. Obviamente tengo que cuantificarlo, que se observa sobre la población objetivo en un periodo de tiempo determinado. Y ahí abajo está un cuadrito como parte de una ficha sobre eso. Pone el problema identificado o resultado específico. ¿A quiénes va a beneficiar población objetivo? Entonces, en la etapa de diseño, así de esa manera simple, se va armando un programa presupuestal. Y si uno lo relaciona o hace una analogía, es básicamente lo que conversamos en las sesiones pasadas sobre el planeamiento estratégico y cómo se alinea hacia la parte operativa, que más adelante se va a evidenciar, ¿no? Entonces, como ya hemos identificado el problema, el resultado específico y a quiénes va a beneficiar, comienzo a ver mi análisis de medios, que consiste en revertir las situaciones identificadas como causas directas e indirectas en el árbol de problemas, las cuales pasarán a ser medios directos e indirectos en el árbol de medios. O sea, identificamos nuestro árbol de causas, ¿no? O causa y efecto, como se quieran llamar, ¿no? Lo describimos, identificamos la relación causal que existe con el problema, la magnitud, su atributo y la evidencia. En virtud de eso comienzo a analizar el medio, que no es otra cosa que es las acciones que voy a realizar para revertir esa causal o esa causa directa o indirecta que se ha generado. Entonces, ahí abajo se muestra básicamente un análisis de medios, ¿no? Es donde se ve problema identificado, resultado específico. Causas directas, medios directos. Causas indirectas, medios indirectos. Entonces, eso es básicamente como elaborar un proyecto también. Si alguien ha visto temas de inversiones, básicamente es lo mismo. Si alguien ha visto la implementación por procesos, por objetivo, también es lo mismo, ¿no? Básicamente también, ¿qué es lo que nos dice? Que se debe considerar la previsión de los medios a desarrollar sobre la competencia de la entidad rectora de política. No, o sea, obviamente que tiene que ser dentro de las acciones o los medios directos que se va a utilizar, tiene que estar relacionado con las competencias de la entidad rectora de la política que tiene que abordar el problema, ¿no? Por ejemplo, como yo mencionaba en el tema municipal, ¿no? Nadie se le ocurrió implementar un programa presupuestal de limpieza pública, a pesar de que es una competencia exclusiva del gobierno local. Entonces, sin embargo, a nivel de gobierno central, por ejemplo, en el tema de aquellos niños que sufren de anemia, básicamente el rector ya está identificado. Y los medios son aquellos que son utilizados por ese ente rector, ¿no? O en el tema de transporte, con el tema básicamente de las carreteras, que justamente el programa presupuestal de transporte terrestre está abocado básicamente en uno de sus resultados específicos en aumentar las carreteras pavimentadas, ¿no? Luego, se prioriza según la identificación de rutas críticas de medios, obviamente, ¿no? Los medios me van a establecer las rutas críticas. Ahí vamos a identificar miles de soluciones, pero tenemos que enfocarnos las más efectivas, ¿no? Y las competencias sobre la rectoría que tiene la entidad para abordar el problema. Básicamente, eso es lo que me va a permitir pasar del diagnóstico, donde he identificado el problema, la población objetivo, las causas, he determinado su magnitud, sus atributos, su evidencia, en la etapa de diseño,
está enfocado al resultado específico y elaboro mi árbol de medios. Eso es lo que me va a permitir que lo que genera el problema sea resuelto a través de mi árbol de medios, ¿no? Entonces, una vez que ya he identificado los medios directos e indirectos, comienzo a evaluar las alternativas de solución, ¿no? Elaboro primero una lista de alternativas de intervención por cada uno de los medios fundamentales identificados. O sea, por cada causa se genera un medio y por cada un medio se genera una alternativa, ¿no? Por eso dice descripción del medio, alternativa 1, 2, 3. Ahora, por cada medio puede haber 1, 2, 3, 4, N alternativas. No significa que por cada medio va a haber una sola. Entonces, básicamente, primero hago un análisis de alternativa por cada medio, ¿no? Luego, que he identificado las alternativas y he descartado y he priorizado, comienzo a describir las alternativas presentadas. Le pongo la descripción de la alternativa de intervención, identifica si esta intervención ya viene siendo ejecutada. Eso es importante. De repente esta intervención ya se está ejecutando en otro programa presupuestal o en otra actividad, eso hay que verlo. Y evidencia de la efectividad, ¿no? Tengo que evidenciar cuál va a ser, o sea, tengo que mostrar la evidencia de esa efectividad, ¿no? Sustentar que esa alternativa me va a permitir resolver ese problema, pues, ¿no? Esa alternativa que me va que forma parte de un medio de solución me va a dar resultados. Tengo que evidenciar esa efectividad, ¿no? Eso está básicamente, es lo que tengo que hacer en esta parte, ¿no? En el análisis alternativo. Una vez que ya tengo las alternativas ya de intervención básicamente identificadas, comienzo a comparar las alternativas presentadas, hacer un cuadro comparativo, ¿no? Básicamente, por eso básicamente estoy mostrándole matrices, ¿no? Cuadritos, ¿no? Intervención 1, 2, 3 en este ejemplo, ¿no? Y determino su complemento, con qué se complementa, su viabilidad, su eficiencia, su efectividad y alternativa asociada, pues, seleccionada, perdón. Entonces, eso es lo que tengo que marcar, pues. Por ejemplo, pues, ¿no? Determinando, poniendo factores, pues como acá se pone, por ejemplo, en el ejemplo, intervención 1, efectividad 1, eficiencia 2, la intervención tiene efectividad 3, eficiencia 3, todo eso me va a permitir determinar y establecer cuál es el índice de intervención, ¿no? Luego que ya he hecho esta comparación de alternativas presentadas, comienzo a desarrollarlas y agruparlas y ver en qué productos se derivan. Por ejemplo, ¿no? Medios fundamentales, es lo que me permite resolver la causa. Coloco su intervención seleccionada. Como mencioné, puede ser una o dos. Cada medio puede tener una o N intervenciones. En cada intervención me va a generar un producto. Y cada producto me va a dar un resultado específico. Y ese resultado específico me va a permitir me va a poder permitir llegar a un resultado final. Entonces, de esa manera, yo ya estoy cumpliendo con la regla principal de la orientación metodológica, ¿no? Entonces, ese es lo que yo evalúo en el diseño. Y si se dan cuenta, es lo mismo que se hace para la elaboración de un plan estratégico. Sea plan estratégico institucional, o sea plan estratégico sectorial, o plan estratégico de desarrollo concertado, etc. Hasta ahí estamos viendo todo lo que es la parte estratégica, ¿no? Determinando qué es el problema y cuál es el... Si eso se hiciera a nivel de toda la institución, como establecen los planes, como se señala en la teoría de planeamiento estratégico, en el primer pilar, donde hay alineamiento de planes, y que aterriza con el presupuesto por resultados que se maneja de manera integral, sería lo ideal, pero como no se puede hacer eso, ¿qué es lo que te dice acá? Utiliza un programa presupuestal para que hagas un problema específico. Entonces, es la única forma que ellos alinean la parte operativa
y el presupuesto con una actividad de un objetivo de planeamiento estratégico, de plan estratégico, ¿no? Cosa que no debería ser, debería fomentarse la implementación del presupuesto por resultados. Sin embargo, acá lo que se está fomentando básicamente es implementar un programa presupuestal, cuando de esta misma manera debería hacerse para implementar el presupuesto por resultados, ¿no? Una vez que tenemos esta básicamente alternativas en la etapa de diseño, viene la transición de las alternativas al producto, ¿no? O sea, ya paso de alternativas, ya paso a la parte del producto, ¿no? Si de acuerdo a las competencias identificadas en el diseño, el producto puede o debe ser provisto por la entidad de los gobiernos subnacionales, esto deberá considerarse en el diseño y especificarse. Por ejemplo, ¿no? En la mayoría de programas presupuestales que está haciendo el gobierno central, que ha realizado el gobierno central, como el programa Juntos, el Pensión 65, el Cuna Más, el programa del PAN-TBC, PCA, que están articulados con los gobiernos locales, justamente eso es lo que dice. Si estos productos pueden ser o deben ser provistos por entidades de los gobiernos subnacionales, esto deberá considerarse. En el diseño ya tendría que incorporar dentro del programa presupuestal que su ejecución la van a realizar los gobiernos regionales, si es regional, o locales. Por ejemplo, ¿no? El tema del PAN-TBC y PCA, que es el tema de que es el vaso de leche y los comedores. Básicamente, quien ejecuta eso son los gobiernos locales, ¿no? A través de la transferencia que hace el gobierno local para que anualmente se compre todo el tema del PAN-TBC y PCA. Eso debe estar implementado en el diseño, porque el programa presupuestal se ejecuta a través de los gobiernos locales, en este caso, ¿no? Luego, se define a partir de la población priorizada asociada, pero en general se cuantifica en términos de grupo poblacional que recibe el producto. Exactamente. Así como mencioné en el ejemplo, el grupo de niños que sufren anemia. Obviamente, el producto se define a través de esa población priorizada y asociada, pero sin embargo, cuando yo he tenido mi público objetivo, es limitado, o mejor dicho, es delimitado la intervención, que es justamente que es el grupo de público, la población objetiva que va a recibir dicho producto. Entonces, todo eso tiene que estar incorporado en el diseño, ¿no? Si es que va a involucrar a otros niveles de gobierno, si es que parte desde la población general hacia el público, hacia la población objetiva, todo eso tiene que incluirse en el diseño y señalarse a la hora de diseñar el programa presupuestal, a la hora que se va a convertir en programa presupuestal, que el MEF es el que al final nos va a dar el visto bueno, tiene que señalarse todo ese tema, cómo se va a producir, cómo se genera ese producto y cómo se entrega y se distribuye, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo también ya el producto determinado, veo cómo se va a generar, cómo se va a entregar, comienzo con la definición y cuantificación de los productos. Por ejemplo, si la población priorizada recibe directamente la producción del producto, el indicador de producción física del producto será la misma población. Por ejemplo, estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje. ¿Cuál es el indicador de producción física? Estudiante. Si la población priorizada recibe indirectamente la población del producto, el indicador de producción física será el grupo poblacional que recibe el producto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Docentes y personal técnico formado para la atención de nuevos servicios educativos. ¿Cuál va a ser el indicador de producción física? Persona atendida. Comisarías implementadas para el servicio a la ciudadana, a la comunidad. Comisaría. O sea, aquí básicamente me explica dos ejemplos de cómo podemos definir y cuantificar el producto, ¿no? Cuando la población priorizada recibe directamente la provisión del producto o cuando lo recibe indirectamente, ¿no? Justamente cuando veíamos el medio directo, medio indirecto. Entonces, estos son básicamente los criterios que manejan a nivel de producto. Ojo, todavía estamos a nivel de producto, no a nivel de resultado. O sea, este producto me va a llevar a un resultado específico que me va a llevar a un resultado final. Entonces, aquí básicamente hay un gráfico simple de la población para la definición de producto, ¿no? La población potencial
es la que presenta el problema, que es la general, ¿no? La que me va a permitir obtener el resultado final. Luego viene la población objetivo, que es la población que resulta de aplicar los criterios de focalización, justamente lo que había mencionado en los ejemplos anteriores, como el tema de la aplicación del programa presupuestal para la reducción de la anemia, ¿no? En este caso ya es una parte de la población potencial la que va a recibir el producto. Población priorizada son los subconjuntos de la población objetivo asociadas a los medios. O sea, si identifico el problema, identifico 3, 4 causas o causales de ese problema, entonces identifico igual 3, 4 medios que me permiten resolver el problema, ¿no? Entonces, y cada medio es la que me va a permitir, se llama población priorizada. Entonces, y cada medio me va a permitir determinar una o n alternativas de solución. Y cada alternativa de solución me va a permitir generar un producto, que es un bien o servicio, ¿no? Que me va a permitir contribuir a un resultado específico de la población objetivo, pero por cada producto, o sea, por cada población priorizada, ¿no? Entonces, la población priorizada va a recibir indirectamente la provisión del producto. Cuando el producto es diferente, esa provisión del producto, como habíamos mencionado anteriormente, puede ser indirecta o directamente, ¿no? Y ese producto va a ir directamente enfocado a esa población priorizada, ¿no? Entonces, básicamente con este gráfico, básicamente demostramos, o mejor dicho, se grafica cómo se va a diseñar un programa presupuestal, ¿no? Ahora, como dice el gráfico, producto UM diferente a la UM de población, o sea, la unidad de medida es diferente a la unidad de medida de la población. Y producto cuando la unidad de medida es igual a la unidad de medida de la población, ¿no? Ese es cuando el producto va directamente hacia la población priorizada. Y en el otro caso es cuando el producto va de manera indirecta a la población priorizada, ¿no? Entonces, esa es la parte del diseño, ¿no? Recopilando lo anteriormente dicho el programa presupuestal se genera para una intervención específica, aplicando el presupuesto por resultado. Entonces, el presupuesto por resultado, ¿qué es lo que me dice? Identifica el resultado final, que es a donde quieres llegar. Identifica un resultado objetivo, que es el que me va a permitir llegar al objetivo final. Y ese resultado específico es el por el cual se va a generar el programa presupuestal. Entonces, en ese siguiente paso que hago es identificar la población potencial en virtud de esa necesidad. Como el programa presupuestal está dirigido a un resultado específico, entonces determino mi población objetivo, que he identificado en virtud de criterios de focalización, que puedo generarlo por indicadores, sea de pobreza, de vulnerabilidad, etcétera. Puede ser pobreza monetaria, puede ser pobreza o sea, no acceso a servicios básicos, etcétera. Y dentro de esa población, y el problema que es que se ha generado, determino mis causas y elaboro mi árbol de causas. Una vez que identifico mi árbol de causas, por cada causa genero un medio de solución, o sea, hago mi árbol de medios. Por cada medio identificado para solucionar esa causa que me genera el problema, genero una alternativa. Y por cada alternativa un producto. Esos productos pueden ir directamente a la población o de manera indirecta. Si se provisiona de manera directa hacia la población, su unidad de medida es igual a la unidad de medida de la población. Y si es de manera indirecta, su unidad de medida es diferente a la unidad de medida de la población. Entonces, una vez que ya tengo el producto identificado por las diferentes alternativas de solución por un determinado medio
que me va a permitir mitigar una causa que me generó ese problema en la población objetivo, comienzo a describir el producto. Pongo quién recibe el producto o sobre quién se interviene. ¿Qué bienes o servicios específicos recibirá el grupo poblacional que recibe el producto? ¿Cuál es la modalidad de entrega del producto al grupo poblacional que recibe el producto? O sea, claro. ¿Quién realiza la entrega del producto? O sea, puede ser si el programa presupuestario lo hace el ministerio, pero la entrega lo hace el gobierno local, tengo que señalar dónde se entrega el producto. Un ejemplo, por ejemplo, es el tema del PAN TBC, que los municipios se encargan de entregarlo. En cambio, por ejemplo, Cali Guarma se encarga del gobierno central. ¿Y cuál es el proceso general que se requiere para la entrega del producto? El proceso general, el proceso, cómo yo voy a generar todo eso. Allí donde va el flujo del proceso, que es la representación gráfica de las actividades y procesos necesarios para llegar a la entrega del producto, identificando sus relaciones, así como los actores involucrados y sus roles. Justo lo que vimos la sesión anterior. Ahora se entiende por qué es importante la gestión por procesos, porque acá me va a permitir definir qué actividades y acciones voy a realizar para poder hacer la entrega de ese producto, primero generar el producto y entregarlo, ¿no? Por eso es que ahí es importante la gestión por proceso. Como estoy tocando un tema específico, es mucho más fácil identificar y elaborar su flujo de procesos de esa intervención. Elaboro un micronograma, diagrama de grano, o sea, cómo lo voy a implementar. Y voy a identificar qué insumos voy a utilizar para poder implementar, para poder ejecutar ese proceso. Y si se dan cuenta, el diagrama de Gantt es por todo el año fiscal. Entonces ya sé qué insumos voy a utilizar, cuánto me va a costar en el periodo de tiempo a utilizar. Entonces, ¿qué me permite hacer? Entonces ya sé cuánto cuesta el programa presupuestal. Entonces ya sé cuánto me van a asignar en el programa presupuestal. Es, por ejemplo, en el tema de en un ejemplo en el tema de las canastas que se entregaron por el tema de la pandemia. El gobierno central estableció que eran canastas con valor de 80 soles para distribuirlo a un número específico de personas vulnerables por cada distrito, ¿no? En algunos le repartieron 500.000 soles para repartir a 6.250 personas por canastas en un valor de 80 soles, ¿no? Y estableció toda una guía para ver cómo se hacía el tema, el proceso de adquisición, la identificación de personas vulnerables, cómo se va a entregar que era casa por casa, todo eso lo estableció. Entonces, es lo mismo acá. El tema es que como se está enfocando en un programa presupuestal, es mucho más fácil identificar el proceso de ese programa presupuestal y programarlo en el presupuesto, porque ya sé qué insumos voy a utilizar y cuánto me va a costar. Entonces, por eso es que la gran solución que dio el Estado para la implementación del presupuesto por resultados o gestión por resultados, que no es otra cosa que la gestión por proceso, fue mejor creamos programas presupuestales y aplicamos todo eso en un programa presupuestal. Pues acá está básicamente lo que vimos la sesión anterior y las últimas dos sesiones, como el alineamiento estratégico con operativo. Aquí el proceso y el flujo es lo que me va a permitir alinear lo estratégico con lo operativo, a través de en cuánto tiempo voy a implementar ese programa presupuestal, qué insumos voy a utilizar, cuánto me va a costar y cómo lo voy a evaluar. Entonces se genera un proceso productivo, ¿no? Donde tengo un catálogo de bienes y servicios, que son los insumos, las tareas, procesos y subprocesos a realizar, y que vienen plasmadas en acción sobre los insumos, o sea, actividades para determinar un producto. Entonces, básicamente, esa es la base del programa presupuestal, ¿no? Implemento mi gestión por proceso en algo pequeño, que es fácil de medir y fácil de hacer. Así me evito el trabajo de hacerlo en toda la institución. Ese es el gran error que está cometiendo el Estado, en enfocarse y a difundir el uso de programas presupuestales, que solamente, que en realidad su función es que se crea para atender algo de manera urgente y específica y prioritaria, que no
gestión de la institución no lo puedo hacer de manera inmediata, pero de esta manera sí me permite hacer acciones específicas y con carácter de urgencia, lo está masificando, ¿no? La idea es de que al tener mayor cantidad de problemas presupuestales puedo implementar más fácil la gestión por proceso. Por eso es que esta directiva me da toda la ruta se va a de camino para implementar un programa presupuestal, ¿no? Una vez que tengo toda esa información, comienzo a hacer mi modelo operacional de producto, ya comienzo a hacer mis fichas. ¿Se acuerdan que la sesión pasada establecimos las fichas de proceso? Bueno, también se elabora una ficha de producto, justamente que esta ficha de producto forma parte de esa ficha de proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me señala esta ficha de producto, ¿no? La denominación del producto. En este caso, personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas. El grupo ocupacional es con este producto se atenderá a personas de 15 años a más, que se encuentran subempleadas, ¿no? O sea, ya me señala, esta ficha de producto me señala la denominación del producto, cuál es el grupo poblacional que va a recibir el producto, o sea, de manera directa, responsable del diseño, básicamente en este caso es el Viceministerio de Promoción del Empleo, y a través de sus programas Jóvenes a la Obra y Vamos Perú. O sea, ¿se dan cuenta? Ahí hay dos programas. Este producto me he enfocado a dos programas. Acá, ¿a qué nivel de gobierno está? A nivel de gobierno nacional, efectivamente, porque lo están trabajando a nivel del Ministerio de Trabajo. Si el producto se entregara a través de algún municipio, estaría marcado N, GR y GL. Pues, ¿no? La unidad de medida va a ser la persona empleable, claro, porque el programa justamente se enfoca a la promoción, a la atención de personas de 15 años a más que se encuentran subempleadas. Indicador de desempeño, porcentaje de personas que cuentan con certificado de capacidad laboral, justamente lo que brinda el ministerio. Porcentaje de personas con discapacidad que cuentan con certificado de capacidad laboral, lo que brinda el ministerio. Porcentaje de personas que cuentan con certificado de competencia laboral, lo que brinda el ministerio. Porcentaje de empresas que consideran que los beneficiarios de 15 a 29 años cuentan con competencias clave para el empleo. Porcentaje de empresas que consideran que los beneficiarios cuentan con competencias técnicas que reportan a sus requerimientos laborales. Eso también lo obtiene el ministerio. El modelo operacional del producto, definición operacional, ¿no? El producto entrega los siguientes servicios. Ya lo que básicamente este producto identificado, ¿qué entrega? ¿Qué servicios entrega? Capacitación en competencias básicas y transversales, capacitación técnica básica, certificado de competencia laboral, capacitación especializada en las personas con discapacidad. Los servicios se entregarán a través de distintas modalidades, módulos, talleres, etc. O sea, acá ya están identificando cuál es el modelo operacional de ese producto, ¿no? O sea, por ejemplo, dice capacitación en competencias básicas. Obviamente que va a haber un flujo, un proceso sobre esa capacitación, ¿no? El producto prioriza la determinación de la oferta formativa en atención a la demanda laboral en zonas de intervención, incorporando la participación de las empresas a través de acciones de acercamiento empresarial. O sea, determinación de la oferta formativa, selección de beneficiarios, capacitación de competencia básica, etcétera, ¿no? O sea, aquí es donde yo comienzo a establecer cómo voy a brindar cómo voy a entregar ese producto con los servicios que ahí señalan, ¿no? La organización para la entrega de productos, ¿cómo me organizo, no? A través del programa Jóvenes a la Obra y Vamos Perú, ¿no? Eso nos encarga de identificar los cursos de capacitación en base a los perfiles ocupacionales, ¿no? La Dirección de Promoción de Empleo en formulación de diseño metodológico, supervisión y evaluación de servicios, es la que se encarga, ¿no? Y la Dirección General de Formación Profesional y Gestión Laboral es la que se encarga de supervisión y evaluación del servicio de fortalecimiento de competencias claves. O sea, en una es el tema de capacitación y otra es el tema de certificación. Los criterios de programación, bueno, acá básicamente el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo considera una meta de producción física con el producto 1 que se alcanzará el 82% de la población objetivo, ¿no? Acá ya ellos están determinando una meta física, ¿no? De producción física, ¿no? El método de agregación de actividades o producto también tiene que incorporarse en esta ficha, ¿no? Aquí básicamente en este producto dice sumatoria de los siguientes indicadores: número de personas egresadas aprobadas por el Servicio de Capacitación Técnica Básica para el Empleo. O sea, básicamente están cuantificando la cantidad de personas capacitadas por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Número de personas certificadas en el reconocimiento. Ahora también están hablando de las personas que cuentan con certificados, no solamente que han
realizado el servicio de capacitación, sino también que cuenten con la certificación, o sea, sean aprobados. O sea, básicamente, Carmen señala que las personas atendidas mediante el servicio de capacitación competencia clave para el empleo y capacitación especializada para las personas con discapacidad. O sea, ya me está determinando qué cosa es. Si se dan cuenta, esto lo proporciona el ministerio. Y es fácil de cuantificar. Y denominación de productos, básicamente, personas por actividad 1, gestión de expedientes, pertenencia de oferta laboral, promoción de los servicios de capacitación, fortalecimiento. Cada una de estas actividades se determina en virtud de un proceso. Entonces, esta es básicamente la ficha del modelo operacional del producto, cómo el producto se genera. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Defino indicador, resultado y producto. Definición. Construyo a través de mi ficha técnica. Reviso la ficha técnica. Es otra cosa que una ficha técnica. Se le llama SMART. Después más adelante voy a explicar por qué es SMART. Reviso la ficha, luego la mido, la evalúo, es a través de los datos que se recolectan, que se calcula. Luego los uso a través de la gestión de investigación, proceso participativo, o sea, es ya la parte de la ejecución del presupuesto, ¿no? Entonces, y al final no es otra cosa que este gráfico simple, ¿no? Actividades, acciones, donde se pone indicador de producción física, indica, la dimensión física y la dimensión financiera, que nos da el valor monetario. El proyecto, que es indicador de producción física, o sea, el proyecto o actividad, cuya que contiene su unidad de medida, de valor proyectado y obligeo. El producto, indicador de desempeño y indicador de producción física, que tiene su unidad de medida y valor proyectado, unidad de medida y valor proyectado, y el resultado del indicador de desempeño, unidad de medida y valor proyectado. Entonces, si se dan cuenta, todo ya está cuantificado y está valorizado. Justamente lo que me dice la gestión por proceso. La gestión por proceso me permite valorizar y determinar el gasto de esa actividad. Y como no lo puedo hacer a nivel institucional, porque el Estado no tiene claro cómo implementa la gestión por proceso o no la fomenta de manera como se dice, obligatoria a través del presupuesto, ha creado el programa presupuestal. Ahora, ¿qué es SMART? ¿Qué es una ficha SMART? SMART simplemente son las primeras letras de lo que es que todo este tema del programa presupuestal tiene que ser simple y específico, o sea, sin ambigüedad, que sea fácil de entender y de elaborar, que sea medible, o sea, que sea factible de cuantificar, que sea apropiado, mide el desempeño del programa, que sea realista, que es posible medirlo con los recursos disponibles y con los técnicos, o sea, no hay necesidad que diga, no puedo implementar esto porque no cuento con los recursos, cuando eso es, ¿cómo se dice? Ese concepto es equivocado, ese es su concepto, es un paradigma antiguo. Ahora, con el tema de procesos, objetivo proceso, eso ya no se utiliza. Y temporal, que sea un plazo razonable de medición. O sea, la medición tiene que ser anual, ¿no? Básicamente. Anual o cada 2 años, cada 3 años a lo mucho, para poder determinar el valor, la efectividad del programa. Entonces, ¿qué es lo que me dice que sea una ficha SMART? Y acá básicamente se muestra un ejemplo, ¿no? Desde el diagnóstico, contenido, matriz, promoción física y financiera y seguimiento y evaluación. Esa es toda la secuencia de un programa presupuestal. Entonces tengo que tener una ficha SMART, así como se está señalando aquí. Nivel de objetivo, resultado final, resultado específico, producto y actividad. Obviamente que la actividad se obtiene del proceso, ¿no? Del flujo de procesos que se ha desarrollado. Por cada uno se determina un indicador, su medio de verificación y sus supuestos. Entonces, eso es lo que la ficha que básicamente se está señalando acá. Elaborar una ficha técnica, una ficha SMART, ¿no? Que sea simple y específica, que sea medible, que sea apropiada, que sea realista y que sea temporal. Una vez que ya tengo eso, obviamente que yo tengo que ver qué actores se encuentran en el diseño e implementación de los programas presupuestarios, lo que yo justamente les mencionaba anteriormente, ¿no? Si
si abarca los 3 niveles de gobierno, si es solamente gobierno central, etc. Entonces aquí es un resumen, ¿no? Cómo voy determinando los actores en el programa, en el diseño del programa presupuestal, ¿no? En la fase de programación, tengo la fase de programación, formulación, ejecución y evaluación. En la etapa de diagnóstico, contenido, matriz lógica, programación física y financiera, evaluación y seguimiento. Siempre a nivel gobierno nacional, como señalan la mayoría, si abarca los 3 niveles, o sea, si presenta una articulación territorial de un programa. La comisión, obviamente, está en el gobierno nacional. El equipo técnico también está en el gobierno nacional. El coordinador territorial también se encuentra a nivel de gobierno nacional. A nivel de gobierno regional, en el diagnóstico es el que proporciona la información, el contenido es el que valida, y en programación física y financiera es el que programa, básicamente, ¿no? Porque va a ser directamente, es el que al final va a establecer, dependiendo de su competencia, la programación, ¿no? Y también participa en la evaluación y seguimiento, en la formulación, ejecución y evaluación. En el mismo caso, a nivel del gobierno local. O sea, básicamente, este es el resumen de los actores que intervienen en el diseño de la implementación de los programas presupuestales. Por eso siempre dicen, en el caso de la cantidad de programas presupuestales que existen actualmente, la mayoría están en el gobierno nacional. La idea es que algún gobierno local o regional implemente algún programa presupuestal que sea solamente de su competencia, y obviamente que en la etapa de diseño tiene que ver cómo se articulan los otros niveles de gobierno, ¿no? Bueno, hasta aquí termina básicamente el tema del presupuesto por resultados, que si se dan cuenta, en resumen, el Estado no está fomentando la implementación del presupuesto por resultados por un tema de que el tema de gestión por procesos todavía está a nivel de gobierno central solamente, pero a nivel de gobierno local y regional todavía no se ha implementado. Entonces, ese es el principal obstáculo para que se implemente el presupuesto por resultados. Y la solución que han implementado es la creación de programas presupuestales, que es para la atención específica de necesidades, aplicando el tema de la gestión por procesos, ¿no? ¿Alguna pregunta? La idea básicamente es entender la lógica del programa presupuestal, ¿no? O sea, todo está escrito, solamente hay que entender por qué razones por qué los gobiernos locales no han implementado hasta la fecha, ¿no? Y gobiernos regionales. En realidad, lo ideal sería implementar el presupuesto por resultado a nivel del presupuesto normal que se genera, pero lamentablemente eso no se está difundiendo, se está difundiendo más el programa presupuestal que el presupuesto por resultados, ¿no? Bueno, entonces con eso estaríamos dando fin a la sesión del día de hoy. Toda la información, las diapositivas, como voy a coordinar con el coordinador para que pueda subir a la plataforma, ¿no? Bien, profesor, muchas gracias. Ok, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, profesor, muchas gracias.